Hola a todos, bienvenidos y gracias, que siempre es un espacio especial. Soy Gina Ortega, psicoterapeuta, y hoy me acompaña, como siempre, una mujer maravillosa a quien quiero y admiro profundamente, Tere Cepeda, Gracias, gracias. bienvenida. Igualmente, igualmente. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y bienvenidos. Pues hoy queremos hablarles de algo, pues que tarde o temprano nos toca vivir a todos de alguna manera o que tarde o temprano nos va a tocar el corazón. Y ese tema que queremos hablar y compartir con ustedes el día de hoy es el duelo. Y pues claro, como siempre, no venimos con recetas mágicas, realmente venimos con el corazón abierto para abrazar la pérdida y encontrar caminos de sanación, porque es cierto que el duelo no es algo que se supera, es algo que se aprende a llevar. Entonces, pues, Tere, ¿qué opinas justo como al respecto de esto que voy mencionando? Realmente que es una cuestión, no hay una receta mágica, Claro. es algo que se tiene que ir llevando, no se supera, se va aprendiendo a vivir de alguna manera, pues, con ese tipo o con estas pérdidas o con estos duelos. Así es, así es. Bueno, fíjate que para aceptar la pérdida se llama trabajo de duelo por algo. Claro. Porque digo, ya irnos directamente a la pérdida, esto ya nos saltamos un trabajo, el proceso. Ujú, ujú. Fíjate, porque es a partir de que tú vas aceptando que aquello que perdiste ya no está, por tanto está perdido, ¿no? Hasta entonces puede recuperar qué? Bueno, pues el tesoro que aquello te tiene que dejar, el aprendizaje, Claro, ¿no es claro. cierto? Y ya hay muchos duelos, o sea, depende. Así es. Podemos Que, duelar a y una que, persona, dime, así es. adelante. No, y que quizá para poder como empezar a aterrizar precisamente este tema, Uh -huh. es empezando a responder una pregunta básica que por aquí andas tú mencionando. Todo esto es un proceso y que Uh nuestra -huh. pregunta básica sería el ¿qué es el duelo? ¿No? Uh -huh. Y que el duelo, y que tiene que ver con esto que vas mencionando, Tere, que es justo, es esta respuesta natural ante una pérdida significativa y que ahí algo ibas a mencionar, Right. ¿no? Que no Uh -huh. necesariamente es respecto a una persona. Claro, claro, porque podemos, fíjate, bueno, las pérdidas son muchas y Ujú. variables, es que depende, ¿no? ¿A qué? Claro. A lo que le pongas tú tu energía, libidinal la llamamos, Ujú. ¿no? Pero haz de cuenta es tu energía, a lo que amas, a lo que le Así pones, es. a lo que significa algo para ti en tu vida. A que Ujú, sin ese ujú. algo o alguien le llamamos objeto de amor, a eso, al que tú le inviertes tu energía, ¿no? Así Pues es, entonces, exacto. fíjate, si ya no está, ¿eh? Llámese si a lo mejor una enfermedad, te corren de un empleo, la juventud, los ideales, Las rupturas, claro, las las separaciones. amistades, los vínculos, Ujú. las relaciones, la religión, el pueblo donde naciste, etcétera, Exacto, etcétera, gran etcétera, ¿no? claro. Porque esto se llama attachment, ¿no? Porque te puedes, ¿cómo diríamos en español, Llena? Ayúdame con la palabra. Attachment, Ajá, eh, apego se llama, ¿no? A claro, lo que tú claro. estés apegado, puede ser cualquier Ujú. cosa, como te decía, por eso es objeto. Total, Ahí entran claro, las por personas supuesto. también, ¿eh? O Sí, sea, claro, que es depende de cuánto amor tú lo ligues a aquello. E imagínate que por una enfermedad lo pierdes o por X razón del azar, ¿no? ujú, Entonces el duelo va a ser el tiempo que tú, señor, señorita, sujeto que estás perdiendo aquello que perdiste, te va a tomar. ¿Para qué? Bueno, para que te acostumbres a ese nuevo mundo. ¿Por qué es un claro. nuevo mundo? Porque esa cosa, la que tú amabas, objeto, ya no está. Y que duele ahí la ausencia de, Duele ¿no? la ausencia porque, como te digo, tu fantasma, haz de cuenta que se te queda un fantasmita aquí que te dice, oye, ¿y dónde está aquello que yo amaba tanto? claro, ¿Dónde está y ello que, donde iba yo día con día y nuevamente, mira, era para atrás y para allá?
O sea, por inversión supuesto. y para atrás también, ¿no? Ujú, Esa es ujú, la ligazón. Entonces el claro. fantasma te dice, oye, pero imagínate que perdiste a esta persona por muerte. Ujú. Ujú, Oye, pues dámela, te dice. ¿Eh? Y por eso es que duele tanto, porque ese claro. fantasmita lo traes, fíjate, como Pepe Grillo aquí en la orejita, todo el tiempo. Ujú, ujú. Así Dame, es. dame, dame aquello que quiero. Órale, ¿qué estás haciendo? Dame, ¿no? Y qué puede ser esto, Tere, o sea, una persona, dame mi país, regálame mi país, Ujú. mi mascota, mi carro, mi Absolutamente. trabajo, etcétera. Y que precisamente nos va afectando como en diferentes dimensiones, nos afecta de manera física, nos afecta de manera emocional, cognitiva, conductual, social, y bueno, y si incluso lo queremos poner de manera espiritual, Claro, también nos claro. afecta. Entonces, en todas nuestras áreas o en diferentes áreas como de nuestra existencia, podríamos decir, es que nos afecta y también Ujú. esto que estamos mencionando y que estás mencionando respecto a esta ausencia, lo que tenía y hoy por hoy ya no Sí. tengo. Ajá, ajá. O llámese, por ejemplo, en las separaciones, o sea, no estuvo Ujú, la muerte ahí tan tajante. claro. Sin Ujú, embargo, pues sí que ya no vas a ir a tomarte el cafecito, ya no lo vas a ver que llega en la noche, etcétera, etcétera. Entonces, eso también, el objeto ya claro, no está. O sea, sí sigue en el mundo, pero ese mundo te cambió igual porque ya no está. Esa así es. continuidad que Ujú, ujú, ese objeto hacía de tu vida cotidiana. Y claro, entonces claro, es a partir de, como te decía, de la persona y el vínculo que tenga con su objeto, que va a ser así es. el dolor, las emociones, ¿no? Y de acuerdo a las Ujú, herramientas de cada persona, claro, porque esto es caso por caso, ¿eh? ¿Quién duela? ¿Quién es el exacto, duelante? exacto. Que aquí con esto que estás tú mencionando, creo que es muy importante que podamos decir que cada persona vive el duelo de manera Mm, única. O sea, tú y yo pudimos haber perdido a absolutamente. nuestra madre, pero que por supuesto que la experiencia de la pérdida de tu madre, mía y la tuya es totalmente diferente. No importa que hayan muerto de la misma enfermedad, a la misma edad, en el mismo lugar, no importa. Inclusive aunque tú y yo fuéramos hermanas, el cómo lo vives tú y el cómo lo voy a vivir yo es totalmente diferente. Entonces, Claro. justo cada persona va a vivir el duelo de manera única y que además aquí no hay tiempos exactos ni formas correctas para atravesar este dolor o este Mm, proceso de duelo. es que ahí depende del tiempo que tú vayas necesitando. Como te decía, imagínate como para agarrar el ejemplo que das, perdemos a Ujú, la mamá, ¿no? Este claro, objeto común que ujú, compartimos, ¿cierto? claro, Pero fíjate, muy encomillado, ¿eh? Porque mi objeto que yo tengo dentro va a distar bastante del tuyo, claro, ¿cierto? Por eso ujú, es individual la cosa. Fíjate, a mí así me es, así es. puede llevar mi proceso de duelo, digamos que tengo muy buenas herramientas, que tengo Ujú, mi proceso terapéutico y muchas herramientas, ¿no? Que no claro, es, digamos, el primer duelo que paso, que yo ujú, ya ujú. tengo callo, ¿no es cierto? Bueno, pero aún así, quizás me tardo 6 meses para más o menos irme acoplando en ese nuevo mundo que te decía. Pero Así a es. ti te vas al otro lado, a la otra polaridad, ¿no? Y te pones muy Ujú, maníaca, Gina, porque tus ujú. herramientas son así. Así es, Lo niegas, lo reniegas y dices, ¿sabes qué? Aquí no ha pasado nada. así es, exacto. Y que justo precisamente todo este proceso viene, o bueno, viene acompañado justo de tristeza y que a veces la tristeza no viene sola, la tristeza viene con culpa, viene con enojo, viene con desesperanza y todo esto es parte del proceso, que a veces vienen los pacientes o los consultantes de, bueno, quiero trabajar esta parte para ya no sentir dolor, ¿no? Sin embargo, a veces es importante el atravesar el dolor, el abrazar y entregarse al dolor para que entonces poder evolucionar, sanar. Es como si tú vienes y tú quieres que yo te cure una herida sin limpiarla, sin ponerle la agüita oxigenada. Te va a doler que te quite la tierra y las piedritas de la caída. Sin embargo, es importante como pasar por ese dolor para entonces realmente tener como este proceso de sanación. Mira, Gina, eso es muy interesante y yo creo que es la clave.
Ujú, Porque, a ver, con dolor se vive el proceso, ¿eh? claro. Es a partir del dolor que tú me estás diciendo que entonces estás, fíjate, en el camino Ujú, ya ujú. de tu proceso de duelo, porque si no, Así es. estarías del otro lado, como yo te decía, no pasa nada acá, ¿no es cierto? Ujú, ujú. ¿Eh? Claro, Entonces, claro que por supuesto que sí, pues ese amor que, que le invertiste, como ya expliqué, pues es doloroso per se, porque esa claro. energía es de cuenta que se queda estancada porque ya no Ujú. está el objeto de la recepción, Así es, y eso es bastante doloroso. así es, así es. Entonces, Y que tienes aunado a este, sí, adelante, adelante. Tía. un puntito más, tienes que Ujú, aprender a hacer con esa energía, digamos, estancada, ujú. ¿sí? Con unos otros objetos. Por eso, fíjate, no es reemplazo, ¿eh? No, 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 que no se confunda la cosa, sino que tienes que empezar a moverla por otras vías, otras esferas, Claro, ¿no? Porque si no te deja, te quedas muy pegado a eso que perdiste y entonces ahí las personas se ensombrecen. ¿Qué quiere decir esto? ujú, Se melancolizan, se ponen muy depresivas. Del otro claro. lado ahora, Ujú, ujú. no quiero hacer nada, o sea, ya esto, fíjate que aquí estamos en terrenos bastante duros, bastante feos, ¿eh? Ujú. Terrenos depresivos, Claro, donde tú claro. escuchas, ¿no? Por ejemplo, en la consulta, y hace cuánto que perdió a su ser querido, digamos, hace 3 años, hace seis Ujú. años, hace 20 años, wow. Claro. Y fíjate que ves que todavía está llorando, pero Ujú, desmesuradamente. ujú. ¿Qué pasó Claro. ahí, Gina? Tú te pregunto, ¿no? Ya, sí, claro, ahí hablamos de un duelo complicado, un duelo patológico incluso. Más bien, ahí no hubo duelo. Ujú, ujú. Estamos en un lado de total renegación, no aceptación de la pérdida, no Claro, aceptación, claro. ¿no? Y entonces, desde esos mecanismos que me estás mostrando, yo Ujú. veo, escucho, ¿verdad? ¿Eh? Que tú estás muy enojado porque sigues aquí, ¿te das de cuenta? Como si tuvieses la manzana, pero esa manzana ya con gusanito y toda podrida ahí, pero no la Claro, sueltas, no la sueltas. claro. Y que por eso aquí la importancia de lo que vas mencionando también, de el dolor es importante como justo en este proceso. Y que algo aquí también que igual sería importante resaltar es de pronto también los mitos que están como alrededor del proceso de duelo, ¿no? A veces no Ujú. es cierto, justo como tú lo acabas de mencionar, el tiempo no lo cura todo, ¿no? A veces pasan 20 años justo y esto sigue No. ahí. No es necesario o no tienes que ser fuerte todo el tiempo cuando estás enfrentándote ante una pérdida. Háblese, como decías, háblese de una persona, de una mascota, de un cambio de residencia, de trabajo, etcétera. No tienes que ser fuerte todo el tiempo y volveríamos como a este punto. No existe un momento normal para estar bien, porque de pronto sí se habla como de cierta categorización en cuanto Sí, sí. a temporalidad. Ujú. Sin embargo, esto que te estás mencionando es muy particular Claro. dependiendo de la persona y las circunstancias alrededor de. Entonces, también hay que ser cuidadosos ahí porque sí hay muchos mitos Claro, alrededor de este proceso. claro. Y también, fíjate ahí, he escuchado, por ejemplo, en mi consulta que a los niños no, es que eso no le digas, que el abuelito murió, no le digas Claro, que la mascota murió, no le digas que el papá se fue a Estados Unidos, ¿no? Que y se hay que fue por decirlo. olvidarlo. Pero esto se puede complicar más, mucho más, ¿no? Ujú, ujú, claro, O estas cosas, ¿no? De que tu abuelo, tu abuelita, o hasta tu madre o tu padre, a los claro. niños, pues vamos, ¿no? Que Sí, se sí, sí. fueron al cielo. Fíjate, Gina, que esto es Ujú, bastante feíto para los niños. ¿Por qué? sí, claro. Porque tengo este cuento, ¿no? Que la niña le dijeron esto y entonces se sale a mitad de la noche a ver hacia el Ujú, cielo, ahí tiradita, ¿no? ¿Qué haces aquí, no? claro. Toda fría, le dice Ujú, alguien. Pues estoy esperando a ver a mi abuelito que está en el cielo, me han dicho, sí, claro. ¿no? Eso es también jugar con los niños, ¿no? Sí, pues pueden entenderlo no metafóricamente, sino de manera literal. Y es muy Claro, importante poder hablar justo adecuándolo a su edad
lo que implica este proceso y lo que van a experimentar. Y que a veces esperaríamos que, sobre todo los niños, reaccionaran como desde el llanto o desde mucha tristeza, como los adultos, cuando en realidad en los niños lo que podríamos esperar u observar más normal en este tipo de procesos es irritabilidad. Claro. Claro, es que ellos pues, de bien a bien no saben qué está pasando. Si los adultos no sabemos, fíjate, para eso está la filosofía, para que los Claro. arrime un poquitito más a esto de la muerte propia, ¿no? Porque, Ujú, bueno, hay tipos de muerte, llaman tercera, segunda y primera persona. Por ejemplo, de la tercera persona, Gina, pues ujú, no sabemos, no tenemos nombre y apellido. Segunda claro. persona, para darte un Ujú, ejemplo, con mucho respeto, el Papa, ujú, ¿no? El ujú, Papa. Pues claro, bueno, el mundo en duelo quizás, ya claro. depende, ya va a depender ahí Ujú, de ujú, qué relación tenías con esa figura, claro, cómo digamos, me impacta. universal. Ujú, Exacto, ¿dónde? ¿Quién está duelando? ¿Se duela o no se duela? claro, Pues sí fue impactante saber, porque conocemos nombre y apellido aquí, segunda así persona. es. Ujú, Pero, pues bueno, así es la vida. Ah, pero los que estaban muy cerquita del Papa, entonces ya es otro proceso, ¿viste? por Y supuesto, de la primera persona, la muerte en primera persona, no se sabe mucho porque es la propia, claro. ¿no es cierto? Bueno, Ujú. pero se teme, ¿verdad? O sea, Aunque es se lo sabe único algo, que, ajá. pero se va a temer y Ah, que salte aquel que diga que no, porque yo sí. y que además es lo único que realmente tenemos seguro en la vida, Tere, pues la muerte. Pues bueno, ya desde que nacemos creo que como Harry Potter ya traemos aquí la cosita esta que dice el símbolo de que ya vamos para allá. Claro, pero sí, sí, por supuesto, es atemorizante. No, ¿cómo no? ¿Cómo Ujú. no? He escuchado a Y grandes filósofos que temen a su propia muerte, imagínate, sí, claro, por supuesto. No, imagínate, y los que de pie. hablando, hablando de precisamente como del proceso de duelo, ¿cómo poderlo enfrentar de una mejor manera? Quizá podemos plantear como unos pasos, que a lo mejor teóricamente o hablados es como muy sencillo decirlos, ya vivirlos, pues por supuesto que implicará algunas otras cosas, pero como sugerencia, primero que nada es, y por ahí que lo venías mencionando, aceptar la realidad de la pérdida. Este es un primer paso y es un primer paso no tan sencillo, aceptar la realidad, aceptar que esta persona ya no está, ya no va a estar, aceptar que ya no estoy en el lugar donde solía estar. Y eso tiende a ser muy doloroso. Esta primera parte de, híjole, aceptar esta realidad, aceptar mi realidad hoy. Y a partir de entonces aceptarlo, poder sentir y expresar todo esto que me está doliendo. Y como bien mencionabas tú, Tere, adaptarme a un mundo sin esa persona, sin esa situación e incluso sin esa mascota. Que hay quien puede decir, ay, bueno, pero una mascota que para muchas personas puede ser altamente significativo. Yo en mi experiencia, para mí, yo te puedo decir que una mascota ha sido altamente significativa. Y entonces, a partir de esta adaptación, ir recolocando, y que es parte de lo que tú habías desglosado, emocionalmente esa pérdida para seguir viviendo. Ujú, sí, pues ese es el trabajo del duelo, ¿no? Para que no te mueras con aquello que has perdido. Porque Claro, empecinado no quieres perderlo. Y cuando no quieres por perderlo, supuesto. no ganas de vuelta, ¿qué? Tu propia vida, Ujú, ¿no? claro. Pero fíjate que aquí hay otra cosa muy interesante, ¿no? Que Ujú, es ujú, desde dónde te quedas pegado, ¿no? ujú, Desde dónde te quedas pegado con aquello que es menester perder. ujú, Desde el enojo, desde el sacrificio, desde la culpa, claro, ¿no? Por ahí en esos accidentes, ¿no? Que pasan tan súbitos, claro. ¿no? Porque otra cosa a desglosar es que hay muertes que te dan tiempo. Por ejemplo, en Ujú, las ujú, enfermedades largas. claro. Y hay otros, por ejemplo, súbitas en los accidentes, ¿no? Ujú, ujú, Que fíjate, Gina, que toda muerte, pues es prematura. Aunque tú tengas 105 años, ujú, porque es tu ser querido. Siempre vas a querer claro. más. Como decía Spinoza, ¿no? Perseverar en el ser. Ujú, Eso es lo que queremos. claro, es Te esta dicen las fe. personas grandes, yo no me quiero morir, pero para Ujú, no querer morir necesitas esa chispa
que muchos deprimidos, haz de cuenta que se les va apagando esa chispa. Ujú, ¿Esa chispa de qué? De vivir, de deseo. claro. Y que ahora en todo esto que estamos aquí planteando y hablando respecto al duelo, las pérdidas, todo esto no ocurre de manera lineal. Un duelo es realmente un proceso lleno de idas, de vueltas, de subidas, de bajadas, como olas que van y que vienen, ¿no? O sea, no es como uno, dos, tres, no, o sea, puede estar muy bien, bajar, subir, etcétera. Y eso es también lo que a veces puede como de pronto descontrolarnos o descontrolar a la persona de, bueno, pero es que ayer yo estaba ya muy bien y Ujú, hoy me ujú. siento otra vez profundamente triste, como que no quiero aceptar esta realidad hoy otra vez. Déjame soñar por un Ujú, minuto, ¿no? claro. Déjame coquetear con la realidad, ¿no? Engañarla, Ujú, ¿no? claro. Ujú, ujú, Cantarle como las sirenas, darle poesía. ¿Para qué? Para que no me diga tan crudamente que ya no está mi objeto amado. claro, totalmente. Ahora, hablando de duelos invisibles, Tere, y a ver tú cómo lo escuchas, y que tiene que ver justo con esto que hemos como trastocado de alguna manera. Estos duelos invisibles que están relacionados con mascotas, por ejemplo, migrar a otro país, perder una etapa de la vida, como decías tú, la juventud, la maternidad activa, La salud, incluso la la salud, salud. el duelo tras un divorcio o una pérdida Ujú, económica o ujú. incluso el duelo de ver a un ser querido con una enfermedad degenerativa. De pronto estos Oh, son Dios. como duelos Ujú. fantasmas o que pasan desapercibidos, pero que son igualmente impactantes en la vida de la persona. Ah, sí, sí, sí. Bueno, como otra Ujú, vez, depende de quién sea el duelante ujú, y qué sea aquello que se pierde, ¿no? Acuérdate que ahí la clave totalmente, es si hay amor ujú, ahí, así va a ser el impacto. total. Si, Y que, mira, dime, dime. y esto es súper importante, interesante. Mira, si yo Ujú, solamente te tengo a ti, Gina, comillas, ujú, como objeto de ujú. amor de toda mi vida, si tú Claro, eres solamente mi mundo entero, si mi vida tiene sentido solo por ti, entonces cuando tú mueras, ¿qué crees que me va a pasar a mí? mm, te difuminas, te Pues pierdes. tipo me voy contigo, ¿no? Claro, por supuesto. ¿Eh? Tipo. Y aquí Ujú, entra lo que te decía yo, los recursos. ¿Ah? Y así la es. diversidad de que tenemos que tener las personas, ¿no? Varias, varios objetos de amor, Ujú, muchísimos. ¿Mm? ujú, Llámese claro, proyectos, llámese ideales, llámese amistades, vínculos, cosas sociales. ¿Para qué? Para que de todo eso te agarres cuando esa persona o u objeto o situación, ya no claro, esté, se así es. caiga, Ujú, ¿no? ujú, Y totalmente, le permitas ser también en su propia muerte, ¿por qué no? así es, Y así que es. no, fíjate, que no su muerte signifique algo para ti como que, ay, este enojo que te decía, Ujú, ¿eh? Desde el odio, porque eso está dentro, ¿eh? De la persona que se deprime, ¿eh? ¿Por qué? Porque haz de cuenta que tiene la manzana aquí y la conserva, ¿por qué? Porque te acuérdate, de eso dependía su vida. Eso era el claro, significado de toda su vida. Entonces, ujú, fíjate que esto es muy egoísta, si lo piensas. ujú, ¿Por qué yo tendría que quedarme vivo para que tú puedas vivir? O sea, sí, me sumas un montón. Y claro que, como te decía, mi mundo va a cambiar, pero, claro, pero, no se va a derrumbar. Ah, esta es la clave. Como decías tú, Jenna, muy bien, es fácil de ujú, decirlo, ujú, pero cuando te pasa, ahí ya sientes el impacto. claro, En, duele, en la carne, donde esa realidad te impacta, ¿dónde? En la carne. totalmente. Duele y duele mucho y es real. Y justo por eso es que merecen el espacio para ser sentidos, porque a veces queremos como evadir el dolor, que no me duela, que no sufrirlo, etcétera. Y entonces me voy a quedar como atorado en un bucle.
donde no lo estoy reconociendo, que me está doliendo ya no tener este objeto de amor, como bien decías tú. Háblese de la persona, háblese de mi familiar, háblese de mi país, háblese de mi trabajo. De mi pueblo, cuánto lo extraño. Exacto, sí, 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 es totalmente. decir, a las 5 Ujú, de la mañana me despertaba mi gallo, ¿eh? Y ujú, ahora, una cosa ahí que chilla, ujú. muy así, muy plástica, ¿no? Yo quiero a mi Ajá, gallo, claro, algo así. claro. Bueno, La entonces, comida, ¿no? Que de pronto es bien como hasta claro, por significativa, supuesto, mi representativa. lugar donde me sentaba a tomar mi café por las tardes, Claro, ¿eh? Claro que sí. totalmente. Y entonces, fíjate, pues que no hay duelos nimios, es decir, con poca valía. Claro que no, como te decías, Ujú, depende del vínculo que esa persona tenga con su objeto. Y total. entonces no vale decir, oye, eso que perdiste ya, por favor, oye, pues Ya no tiene olvídalo. sentido, ¿eh? O sea, ¿cómo? Sí, claro. Ya lávate las manos, sobre todo ahora que pues no tienes mucho tiempo, ¿verdad? Para Ujú, deprimirte, comillas, por favor, ¿eh? ujú, ujú. Que no, que tú tienes que pues, ser, ¿qué? Productivo. A ver, te necesito aquí, vivo, ¿eh? Trabajando, órale, siendo Ujú, productivo. claro, Y, pues, ¿cómo? No, no, pues, si te pones a llorar, si te pones a duelar, no, no, no. Entonces, esto también se complica. claro. Y si no hay este tiempo y este espacio, si no se le da ese tiempo y ese espacio que Ujú, necesita el duelo, ¿eh? Entonces, fíjate, ahí se te va dónde, Gina. El dolor ya no sería psíquico, sino sería, ¿qué? Corporal, total, corporal. claro. Ujú, Los la dolores, las somatización. enfermedades, la somatización, exactamente, las enfermedades, donde Claro. ahora sí la pérdida se te fue al cuerpo. ¿Por qué? ¿Por Ujú, qué no pudiste duelar? claro. Entonces, como vemos, le tenemos mucho miedo al dolor, pero el dolor me dice, me manifiesta que tú estás todavía vivo, ¿eh? ¿Por qué te está doliendo? Te Claro. está doliendo donde tendría que dolerte, acá, porque acá es donde puedes tú Así es, trabajarlo. Ajá. así es. Ahora, que aquí yo tengo una pregunta. Bueno, es una pregunta para quien nos escuche y bueno, y también A ver. si tú tienes como algo ahí al respecto, pero esta pregunta es si alguna vez han vivido un duelo que sintieron que nadie entendía. O sea, no sé, a ti, Tere, si te ha pasado justo como experimentar un duelo que sentías que nadie me está entendiendo que esto me está doliendo o que lo estoy experimentando como un duelo. Ya. Yo creo que, por supuesto, yo he tenido muchísimos en mi vida, Ujú, eh, pero yo creo que fui yo misma la que no entendía. ok. Porque bueno, estaba muy jovencita, ¿no? Y Ujú, entonces no entendía qué era. ¿Por qué me ponía a ujú, llorar, por ejemplo, en las noches? ¿No? Y entonces claro. eso pues, no es un duelo per se, ¿eh? Ujú, ujú, ¿No? Es solo como si estuvieras congelado en un mundo que da vueltas. Pero tú sigues ahí, congelado, encapsulado. Muy extraño, por cierto. ujú. ¿Eh? Como si la herida estuviera abierta, pero no alcanzas a comprender. Bueno, te hablo de mi experiencia, ¿no? Claro. 17 años, Ujú, mm, donde yo no sabía qué era eso. claro. Es casi, casi, para usar una palabra, inefable. O sea, no hay palabras. Ujú, No hay palabras. Eso es un impacto que como que te quedas, ¿eh? Como cuando, no sé si te has desmayado, pero como ujú, cuando te ujú, pierdes el conocimiento. claro. ¿No? Un ruido así, pero todo el tiempo, ¿eh? Y entonces, pues no sé, yo no comprendía y no Ujú, te ujú, diría que lo hice, bueno, lo tramité, no. ujú, ujú, Es a partir de otras muchas pérdidas y mucho, mucho trabajo, pero mucho trabajo y acompañamiento, porque eso de que se puede solo, no, claro, no es cierto, claro. no es Ok, cierto, ok. Ok, no. por aquí creo que tenemos un comentario, Tere, que A ver, dice dale, dale. que habla justo del duelo de los familiares que buscaban a los desaparecidos.
Que esto me parece realmente un tema profundamente impactante, eh, doloroso, y que creo que tiene que ver con esto que mencionabas, ¿no? Como desde la segunda persona, a mí de manera particular me impacta muchísimo. No me imagino cómo lo Sí, pudieran estar experimentando las personas o el duelo de estas personas que precisamente estaban buscando a las personas desaparecidas, a sus familiares, y que necesitaban hacer y tener este proceso de duelo, de despedida, el enojo, la frustración. Creo que todo esto que estamos mencionando emocionalmente se puede totalmente exacerbar. sí, por supuesto. ¿Sabes por qué? Porque ahí la realidad tangible no te dice, Ujú. oye, tu muerto está aquí, mira, mira verlo, ¿eh? Entonces te quedas Claro. esperanzado. Y Ujú. quedándote esperanzado es como Pedro Páramo, ¿no? Afuera de su casa, viendo que el viento pase. Pero si no tienes esos ritos tan Ujú. importantísimos en un Ujú. duelo para atravesarlo, pues fíjate cómo, te quedas Exacto. ahí esperanzado, esperando, como esperando a Godot, ¿no? Pero Ujú. cuando aparece, cuando me digas que tienes por lo menos el ADN, los zapatos, Claro. como veíamos en Un la tele, ¿no? objeto, por El supuesto. objeto de esa persona que busco, ¿no? Ya tengo Claro. algo, ¿para qué? Para ir al rito, para ir a enterrar, Simbolizar. exactamente, para que algo, aquí, como te decía yo, que ya Ujú. no Ujú. te quedes girando solamente, sino que tengas ese, cómo simbolizar, comillas, eso, Ujú. Ujú. que no, pues bueno, no hay el cuerpo, Gina, no está Exacto. el cuerpo ahí. Y Enséñame. te quedas o se pueden quedar con esta sensación del dolor, la frustración, la impotencia, la injusticia. Exacto, Se exacto, van exacto. sumando una gran cantidad de factores que lo hacen ¿Sí? un duelo imposible de transitar de alguna manera, Exactamente, porque no se les da esta posibilidad de cierre, que es injusta y es inhumana. exacto. Es que fíjate, pues bueno, ya como sabemos, desde los antepasados, muy, muy antepasados, ya empezaban a Ujú. enterrar a sus muertos, ¿eh? Lo Claro. que queremos decir que nosotros, animales sociales, necesitamos ¿para qué? Saber dónde quedó, por ejemplo, mi Ujú. abuelo, mi abuela, ¿para qué? Para llevarle flores, ese es el ritual. Para prenderle Exacto. una vela el día, por ejemplo, si somos Ujú. Ujú. religiosos, ¿no? Para Por saber supuesto. el día, y ahí tenemos los símbolos también. ¿A dónde ir? Como Ujú. se dice por ahí, Gina, voy a ver a mi madre. ¿A dónde vas? Claro, Al cementerio, claro. que le llevo flores y que le voy a hablar y todo esto. Pero Sí, esas claro. personas que dices no tienen estas herramientas, estos recursos Y para que el poder proceso, cerrar algo ahí. por supuesto, estos rituales son profundamente importantes, y que quizá aunque no esté ya la persona o lo que podíamos percibir de la persona está ahí, ni está como en la parte quizá del cementerio, pero es una cuestión simbólica muy importante para la psique del ser humano. Claro. Creo que lo resumiría muy bien con esta frase que ya tengo una tumba a donde llorar a mi hijo. Claro, totalmente, totalmente. ¿No? Esto es muy Y necesario. totalmente. Y bueno, hablando con esta parte general en sí del duelo, cuando nosotros vemos a alguien que amamos que está en duelo, a veces no sabemos qué hacer, ¿no? Y aquí más que quizá buscar palabras perfectas para decirle qué hacer o cómo se debe de sentir, o esto de lo siento mucho, pues no, la verdad es que no puedes sentirlo como yo lo siento. Más que nada es ser honesto y es estar, estoy aquí para ti. Bueno, Con eso, más que buscar como tal cual como las palabras perfectas o cómo darte ánimos o cómo sacarte de ahí, es más bien estoy aquí es que acompañándote eso, en este eso no proceso. existe ya. Palabras perfectas, olvídalo, no existen. No Ujú. existen porque de bien a bien no, como les decía, no sabes qué está duelando, qué está perdiendo esa persona específica. Y entonces, Exacto. fíjate, con la Ujú. presencia a veces alcanza, ¿eh? Alcanza. Con la Y presencia, preguntar, perdón, con la la presencia presencia. presente, no Ujú. hueca,
O sea, yo vengo a Claro. acompañarte en tu duelo y estoy en llamada, ¿no? O Ujú, estoy en el celular, claro. o estoy con los cascos aquí. A Ujú, ver, ujú. te veo, te escucho. ¿Qué necesitas de Estoy, mí? ¿Qué necesitas de claro, mí? claro. ¿Necesitas un qué? ¿Necesitas que me quede calladita solamente aquí con mi presencia? Bueno, Exacto, exacto. Y que sería como importante evitar frases que a lo mejor se hacen como desde la mejor intención posible, pero que sería como conveniente de pronto evitarlas porque la otra persona las puede percibir como no está siendo empático conmigo, no me está comprendiendo, es evitar frases como ya deberías de estar mejor, todo pasa por mm, algo, sé ah, fuerte, etcétera. O sea, aunque son bien intencionadas, esto puede invalidar el dolor del otro. Entonces, acompañar también es respetar el silencio, no presionar, no intentar arreglar el dolor del otro, ¿no? Porque a veces si es alguien que yo quiero y no quiero que sufra, es que no puedes evitarlo, es su es que ahí proceso. también es un imposible eso. Es como pagarle a alguien cuando alguien está enfermo, ¿no? Oye, ven a enfermarte por mí. Eso es imposible, Exactamente. ¿No? Ojalá se pudiera, pero no se puede. ¿no? Y entonces, pues bueno, hay que saber y comprender las limitaciones, ¿no? Ujú, ujú, Para claro. poder, si se quiere y si se puede, acompañar de mejor manera. Ujú, ujú. Y bueno, por ahí tenemos un comentario de Marisa, dice, buenas tardes, las palabras perfectas no sirven, sirve mejor un silencio presente. Totalmente de acuerdo, Marisa, así es, ¿no? Y que, como decíamos, aunque las palabras quizá tienen como toda la mejor intención posible, podrían invalidar el dolor del otro. Ahora, que aquí también hablando del dolor, sabemos que el dolor en este tipo de situaciones puede parecer interminable, pero el duelo también puede transformarse en crecimiento y en amor. Y que también tiene que ver con esto que por ahí vas mencionando, Tere, ¿no? O sea, tener como algunas otras cosas o cuestiones de las cuales poder ir como sosteniendo de alguna manera. ¿Sí? Por ejemplo, te doy un ejemplo, ¿no? Ahí, Ujú. de ese objeto que has perdido, ¿no? Si transitas más o menos suficientemente bien tu duelo, al final, casi casi un túnel enorme, depende de la persona que seas, ¿eh? Claro. Pues podrás recuperar aquella luz, generosa a veces, muy generosa, que Ujú. aquel que has perdido, ¿no? Pero esto no se puede recuperar si no transitas todo esto. ¿M? Claro. Es como las estrellas. Ujú, Vemos que ujú. algunas están muertas muchos años atrás, muchísimo, y entonces, ¿por qué brillan, no? Ese también Claro, ese es el duelo también, ¿eh? claro. Ver la herencia el otro te ha dejado, pero hay Por que supuesto. saberla recuperar, hay Así que es, saberla así recuperar. es. Y desde dónde, como te decía, te quedas. Ujú, Desde, ujú. ¿qué te quedas pues del otro? ¿Eh? Claro, claro. Que ahora que hablando, por ejemplo, de recursos, Tere, ¿no? Algunos recursos que podrían ayudar, digo, como siempre hacemos la invitación, la sugerencia de un proceso terapéutico, no necesariamente conmigo, con Tere, o sea, en general vayan con quien quieran, pero vayan. Pero algunos recursos que podrían ayudar en este tipo de procesos son escribir una carta de despedida, esta parte que mencionabas de los rituales que son profundamente importantes, entonces Ujú, una carta de despedida, un ritual simbólico en honor al ser perdido, buscar un grupo de apoyo, ¿no? O tal ujú. cual ayuda terapéutica y sobre todo el permitirse sentir, llorar, recordar y volver a sonreír, básicamente, ¿no? Y bueno, y que creo que con esto que por ahí mencionaban, con todo lo que ha sucedido lamentablemente en México y sigue sucediendo con personas desaparecidas, me parece este acto simbólico, este ritual que se llevó a cabo en el Zócalo, donde se pusieron todos estos zapatos y se guardaron estos minutos de silencio, es una manera de acompañar a estas personas en duelo. Sí, 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 claro que sí. Ahí, como decías en el grupo, ¿no? Esta otra Ujú. mamá, yo veo a la izquierda, a la derecha, enfrente, atrás, y estas personas tenemos algo Claro, en común, que claro, es claro. que no tenemos el cuerpo físico de nuestro ser querido.
¿Mm? así es, Pues en así ese es. mínimo común, ¿no? Fíjate que Ujú, te da fuerza, te da un propósito quizás también. No sé qué claro, esa persona va a encontrar en ese tipo de ritual, pero son necesarios y precisos. así es, así es. Ok. Y bueno, pues aquí finalmente es ir reflexionando o tomando determinada conciencia de que después de enfrentar una situación como un duelo, la vida sigue. Pero efectivamente no vamos a seguir igual, sin embargo, seguimos llevando el amor que nos construyó en esta relación, en esta interacción, en ese trabajo con mis mascotas, aunque hablamos de estos Mm, duelos como invisibles, pero que también son importantes. El amor por mi país, yo lo sigo llevando, ¿no? Aunque ya no esté ahí, ¿no? Ya no me pueda relacionar con él de la misma manera. claro. La capacidad de extrañar, fíjate, la Ujú, llamo ujú, capacidad porque es así, tal cual. O sea, tú cuando dices, ¿no? Posteas unos tacos, extraño mi país, extraño unos tacos, sí, claro, ¿por qué claro, no? Pero no por eso no voy a disfrutar esta deliciosa cosa que estoy comiendo ahora en este otro país. Fíjate, claro, ahí claro, desde claro. dónde, a qué le pones la atención, también va a ser importante, Ujú, ujú, así es. Muy ¿no? bien, Tere, pues antes de ir finalizando, antes de ir finalizando, pues no sé, si nos vas a compartir como siempre tus psicotips Ujú, por supuesto. o no. A ver, ¿qué puedo decir de esto? Bueno, que, a ver, me gustaría, ¿sabes qué? Citar Ujú, a una persona muy, muy inteligente, que es Juan David Nacio, y él tiene pues todo el conocimiento sobre los duelos, y él dice así, bueno, voy a leer literal, ¿eh? ¿Va? ok, ok. Ujú, Dice a la persona que ha perdido algo, ¿no? Ve, ve, right? Ve, vive, ve y vive. Ya nos está instando a qué, Gina, a un movimiento, fíjate, claro. ¿verdad? Y deviene consciente de ti mismo, y deviene consciente de ti mismo. Deja a tus muertos que descansen. Ujú, claro. Ok, Con estos verbos, o sea, se ve que necesitamos un movimiento. así es. Como yo te decía, ¿no? Cuando no pude hacer un duelo, te quedas como congelado. Juan David Ignacio nos dice, ve, muévete, ¿no? Ujú, Deviene ujú, consciente de ti y deja a tu muerto que descanse. Ser para la claro. muerte también. Y que duele, duele soltar, pero al mismo tiempo entender que conservo y sigo conservando y nadie nunca jamás me puede arrebatar el amor o el amor que construimos. Mira, pues si partimos de la premisa de que es tu ser amado, Ujú, pues ahí ya decimos que pudiste, ¿verdad? Contactar con ese amor. Ya estás rico si lo ves. claro, Porque de otra manera, pues no lo conocerías. totalmente, Entonces, totalmente. ¿qué vas a hacer tú para continuar, ¿verdad? Ujú, Con esa luz, acá donde vivas, en tu propia vida. ¿Qué vas a así hacer? así es, totalmente. Por ahí nos mencionan acompañar con presencia en total disponibilidad. Así es acompañar al otro en su dolor, en su proceso, no, más que en el dolor, en el proceso, porque volveríamos como a este punto de no puedo saber cómo él esté oliendo, pero puedo acompañarlo mientras lo experimento, estar para el otro. Entonces, para ir finalizando, bueno, pues justo tenemos como esta parte de que el duelo es una experiencia que va a atravesar cada rincón de nuestro ser y que a lo mejor ahorita lo podemos platicar y que a lo mejor quien nos esté escuchando ha experimentado un duelo, lo ha vivido, todos hemos vivido y todos vivimos duelos a lo largo de nuestra vida y que bueno, ya una vez que se va superando o atravesando es más fácil quizá hablarlo
pero en los primeros momentos, en las primeras instancias, sabemos que es profundamente doloroso y que, por supuesto, atraviesa cada rincón de nuestro ser y que volveríamos como a este punto. No hay una forma correcta de vivirlo, pero sí hay formas de no vivirlo en soledad. Si hoy tú estás en duelo, este es un recordatorio. No estás roto, no estás rota, estás en transformación, ¿no? Esto que mencionabas, Tere, hay una transformación en amor, en luz, etcétera. Y bueno, para ir finalizando, pues, Tere, no sé si hay algo más que tú quisieras comentar antes de cerrar nuestro live del día de hoy. Ujú. Bueno, ahí está la diferencia entre, bueno, que sí lo vas a pasar solo, como decía, pero no aislado, porque Así si es. te aíslas ahí ya, y también con otro ser querido, ¿no? Yo Ujú, lo veo que ujú, se aísla mucho, ¿no? claro, Ahí es preocupante ese síntoma, porque así es. quiere decir que no está pudiendo, no sabe cómo quizás. El Ujú, impacto, porque a veces, depende, ya te dije, que puede ser hasta traumático, porque claro. es depende qué signifique aquello para Ujú, esa ujú. persona, personita o persona adulta, Claro, depende. ¿No? A claro. veces se le atribuye debilidad, por ejemplo, a los Ujú, niños o a las ujú, personas mayores, pero claro, resulta que son las que los llevan de mejor manera. así es. Entonces, no hay que irnos ahí, ¿no? Ujú, ujú, Hay que preguntar y sobre todo hay que ver, observar, claro, ¿no? estar, ¿no? Esto que Claro, mencionaban por ahí, la disponibilidad de estar. Quizá no sí, sé qué sí, decir, pero que el otro sepa que estoy, claro. que O puede sea, recurrir a mí. mira, a lo mejor voy, veo, te toco, te hablo, pero si no me Ujú, contestas, ah, o sea, no te quiero molestar, pero entérate que aquí estoy, ¿eh? exacto, exacto, así es. Y eso es también respetarle el tiempo. Ahorita no quiero hablar, te odio. Perfecto, Claro, ódiame, pero acá estoy, ¿eh? Aquí estoy, claro, acá, ya sabes totalmente, dónde. total. Ok. Pues muchísimas gracias, Tere, como siempre, por tus aportaciones y gracias a todos y cada uno de los que nos acompañaron o nos están escuchando el día de hoy. Gracias por su corazón abierto, gracias por permitirnos caminar este pedacito con cada uno de ustedes. Si conoces a alguien que necesite escuchar esto, pues por favor, compártelo. A veces unas palabras llegan justo cuando más las necesitamos. Y pues muchísimas gracias, Tere. Nos vemos en la siguiente transmisión. Ujú. Gracias, buenas noches, tardes, días. Chao. Bye, bye.